El miedo. ¿Qué hacemos con un perro que tiene miedo? ¿Qué hacemos con un perro que sale a la calle y no quiere andar? Con un perro que se encuentra en determinada situación, por ejemplo en una zona con coches, y se quiere ir a casa, quiere huir. ¿Qué hacemos con un perro que se encuentra con otras personas y que sale corriendo o se esconde detrás de su dueño? ¿Qué hacemos con un perro que se encuentra con otros perros y se queda hecho una bola, encogido y asustado? El miedo. Realmente tenemos que entender que el miedo es una de las patologías del comportamiento, es uno de los problemas de comportamiento más difíciles de resolver, porque el miedo implica que para poder solucionarse el individuo que lo sufre tiene que querer solucionarlo. Porque si no quiere solucionarlo, va a ser súper complejo que ese individuo, sea perro, persona o colibrí, sea capaz de salir de ahí. Lo mismo pasa con las personas, ¿no? Una persona que tiene miedo, por ejemplo, una persona que tiene vértigo, si se acomoda en su situación de miedo y empieza a evitar todas esas situaciones en las que siente miedo, esas situaciones en las que está en un sitio elevado, nunca lo va a solucionar. La única forma de que una persona con miedo de, mejore en ese aspecto de su forma de ser no es ni más ni menos que quiera resolver eso que le está pasando en la cabeza, ¿no? De hecho, hay muchas veces lo más complejo del miedo, y ahora no hablo de perros, ahora hablo de personas, pero es perfectamente aplicable a los perros también. Todo esto es para entender mejor el miedo, ¿no? Hay muchas veces que yo veo personas que en realidad tienen miedo, pero no son conscientes de que tienen miedo. Y esto es aún más complejo, ¿no? Porque tú puedes tener miedo y puedes querer resolverlo o no resolverlo. Pero para querer resolverlo o no resolverlo, primero tienes que ser consciente de que tienes miedo. Yo me encuentro a muchas personas que quieren dar un salto en su vida, ¿no? Como lo que tratamos normalmente en por aquí, que en mis vídeos, en mis contenidos, que es cómo convertirse en adiestrador profesional, ¿no? Cómo dedicarte a esto. Y yo veo que quieren dar el paso, pero realmente no se atreven a dar el paso. Y no se atreven porque les da miedo. Lo más complejo no es que les dé miedo, el miedo es libre, todos tenemos miedo en algún momento. Lo más complejo es que no saben que tienen miedo, ¿no? Y yo creo que a los perros en realidad les pasa un poco lo mismo. Han identificado tanto el miedo como una parte natural suya que lo aceptan y dicen, ¿para qué me voy a mover de aquí si estoy bien, no? Al final no deja de ser una parte de su zona de confort, ¿no? Yo estoy aquí bien, tampoco se está tan mal, que vivo en una nube de miedo, en una nube de estrés, una nube de ansiedad, pero aquí me quedo. Aquí me quedo, no quiero salir. Y es súper importante que si nosotros tenemos al lado una persona con miedo, o si tenemos a un perro con miedo, o si estamos ayudando a un propietario con un perro que tiene miedo, sepamos llevar a ese ente, a ese ser, a ese individuo, a una situación en la que realmente entienda la importancia de salir de esa zona de miedo, ¿no? De mejorar, de avanzar, de madurar al final. Yo creo que esa palabra es importante y tiene un montón de connotaciones. Se trata de hacer crecer al perro barra persona barra colibrí que decía antes. Se trata de ayudar a ese ser, a ese individuo, a crecer. Bien, el miedo. ¿Todos los miedos son iguales? ¿Qué niveles de miedo hay? ¿Qué pronóstico tiene el miedo? Depende mucho de cuál sea el origen del miedo. El miedo básicamente puede tener un origen filogenético o ontogenético. Esto hace referencia... O sea, lo he metido en el mismo grupo porque el pronóstico suele ser parecido, ¿no? Eso hace filogenético y ontogenético, hace referencia pues, a todo lo que tiene que ver con su condición genética, ¿no? Su código genético, pero también a lo que ocurre dentro del útero cuando ese individuo solo es un embrión, pues quizás
quizás no estaba en un sitio muy privilegiado y no le llegaban los suficientes nutrientes, y eso ha hecho que pues, tenga cierta predisposición a X cosas, como puede ser el miedo. Quizás la madre tuvo un momento de un pico de estrés increíble y eso ha hecho que eso le afectara en determinado momento del desarrollo embrionario. Quizás la madre tenía mucho miedo y a nivel hormonal, el nivel enzimático que tuvo durante todo el embarazo ha afectado al cachorro. Quizás en los primeros días de vida la madre estaba muy asustada por alguna cosa y es algo que ha adoptado ese individuo y lo ha tomado como un patrón normal en el día a día. Pues un montón de cosas, ¿vale? También es posible que sus primeros meses, sus primeras semanas, haya tenido algún tipo de proceso traumático y le ha marcado para el resto de la vida. O quizás, sencillamente, tuvo una mala experiencia con un elemento concreto y ha desarrollado una fobia, ¿no? Fobia a los coches, fobia a los perros, fobia a las personas, fobia a, yo qué sé, a un cepillo, fobia a una bolsa que hace un día de viento, porque eso. El caso es que he ido enumerando las diferentes causas, los diferentes orígenes que pueden tener el miedo, de más a menos. Cuanto más cercano está a esa condición genética o a ese desarrollo embrionario que mencionaba antes, más difícil va a ser ponerle solución, ¿no? Porque va a ser más intenso, va a estar como más arraigado dentro del perro. También, según vas avanzando, o sea, si es en las primeras semanas, pues va a ser un pelo, va a ser jodido todavía solucionarlo, pero va a ser un pelito más sencillo. Y si vamos avanzando y al final solo es algo traumático que le ha pasado con respecto, solo digo, cuidado, o sea, digo solo que no es poco. Si es algo traumático con respecto a algún estímulo concreto, pues va a ser un poquito más sencillo que los casos anteriores, ¿no? También es muy importante a la hora de establecer un pronóstico con respecto al miedo, entender cuál es la intensidad. O sea, no es lo mismo un miedo de ¡uy! ¡Qué susto! Se ha asustado, ¡uy! O un miedo de me quedo hecho una bola, me quedo bloqueado y estoy 3 días que no soy capaz de salir de un agujero. Esa intensidad, lógicamente, nos va a modular la facilidad para ponerle solución, ¿no? Y también el pronóstico y el nivel de éxito que vamos a tener en nuestro camino. Quizás solo podamos darle a este perro algunos recursos para poder mejorar un poquito su condición de vida, o quizás, si la intensidad no es muy alta, pues consigamos llegar a una solución total y plena. Pero ahora bien, al meollo del tema, ¿cómo resolvemos un miedo? ¿Cómo podemos gestionar correctamente un miedo? ¿Se puede curar al 100% un miedo? Como decía al principio del vídeo, para curar de forma completa un miedo, tenemos que entender que lo primero es que ese individuo quiera salir de ese agujero, ¿no? Tenemos que entender que esto no es un problema conductual de rompo algo, de ladro, en realidad es un problema que está mucho más atado a una emoción concreta, ¿no? A una forma de ser concreta, a una personalidad incluso concreta. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar, digo intentar porque a veces no es nada sencillo, para que pueda haber una evolución. Por ejemplo, es fácil imaginar, o sea, es fácil comprender que un perro con un nivel de autoestima muy alto, un fuerte, un gladiador, ¿no? Un guerrero que siempre está... No peleón, perro fuerte de aquí. Una persona fuerte aquí, si queréis. Es difícil que tenga miedo, ¿verdad? Y si tiene miedo a algo, porque a todos tenemos miedo a algo, es fácil imaginándoselo, intentando enfrentarse a ese miedo, ¿verdad? Y diciendo, ¿qué hago en tu puta madre? ¿Vas a poder conmigo? Te reviento. Esto lo soluciono yo a fuerza de cojones. Es fácil verlo así, ¿verdad? En cambio, un individuo, un perro, una persona, colibrí, es mucho más difícil, o sea, si es sensiblón, si es apocado, sumiso, falta de autoestima, seguro, mucho más difícil imaginándoselo en esa situación de quiero enfrentarme a este miedo, ¿no? Voy a resolver lo que sea que me encuentre en la vida y voy a atacar con todo.
Esto es justo lo que tenemos que cambiar en un perro que tiene algunos patrones de miedo. Tenemos que conseguir, de una forma o de otra, tenemos que conseguir que suba su nivel de autoestima, que quiera enfrentarse a los problemas, no porque nosotros se lo decimos, no porque le acercamos una salchichita, aquello que le da miedo, que no está mal, o sea, no quiero decir con esto que está mal, digo solo que no es suficiente. Podemos, si es un miedo súper ligero, súper sensible, podemos hacer que eso cambie, ¿no? Algo superficial, algo puntual, incluso diría yo. Pero es un miedo de verdad profundo, así no lo va a cambiar. El perro va a tener un bloqueo espectacular. O sea, la única forma es procurar, intentar darle recursos, darle herramientas para que su autoestima suba. Hacer que ese perro se sienta cada vez más fuerte de aquí, que sea más duro, que sea más intenso, que sea más aguerrido, gladiador, un espartano. Es lo que tenemos que generar, ¿no? Porque de esa forma, como veíamos antes, no tiene mucho sentido que un espartano se encuentre con algo que le da miedo y se quede atorado en ese miedo, ¿no? Siempre va a querer salir hacia adelante. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo primero que tenemos que procurar es plantearle pequeños retos que le den, o sea, que le resulte sencillo ganarlos, porque cada vez que ganas, o sea, que cada vez que te encuentras con un mini conflicto, o un conflicto no tan mini, y lo resuelves, tú te sientes capaz, o el perro se siente capaz. Cada vez que tú te atreves a enfrentarte a algo, y lo resuelves, o quizás solo por el hecho de enfrentarte a ese algo, tú creces y ganas autoestima, ¿verdad? Un poquito, aunque sea. Eso es lo que tenemos que generar en un perro con miedo. Tenemos que conseguir plantearle situaciones que le supongan un reto, un conflicto. Conflicto no digo ponerle, yo que sé, tirarle a un pozo de 200 metros de profundidad y decir sal como puedas. O sea, eso, joder, eso me daría miedo a mí también. A mí tampoco sabría cómo solucionarlo. No soy una ardilla para trepar por el muro del pozo. Se trata de plantearle situaciones que pueda salir. Juegos de olfato, por ejemplo. Aquí habrá que hacer un poco un estudio de cada caso concreto para saber qué es válido para, para cada perro, ¿no? Para cada situación o para cada persona, si es un caso así. Para esto es muy importante hacer una buena anamnesis. ¿Qué es esto? ¿Qué es una anamnesis? Anamnesis hace referencia a recogida de datos, pero no me quiero entrar mucho por ahí porque si no hacemos al final un contenido súper largo y no se trata de eso, ¿no? Estamos hablando del miedo. Si no sabes lo que es la anamnesis, no pasa nada. Vete a los comentarios, me lo preguntas y algo te paso con respecto a la anamnesis. Yo te ayudo, no te preocupes. Es súper importante saber hacer esta recogida de datos, esta anamnesis. Y de hecho, fíjate si es importante que a esto le dedicamos mogollón de tiempo dentro de la escuela de adiestradores. Porque para poder solucionar un problema de comportamiento, sea cual sea, miedo incluido, es fundamental que sepas pararte en esta anamnesis. Si crees que te podría resultar de ayuda que yo estuviera contigo, pendiente, siguiéndote, ayudándote en cada anamnesis que tú haces en tu día a día, para que puedas comprender bien cómo se hace una anamnesis con eficacia, como te decía antes, es justo lo que hacemos en la escuela de adiestradores. Si crees que te puede ayudar, pon en los comentarios escuela y yo o alguien de mi equipo se pondrá en contacto contigo por privado para poder ver si realmente te podemos ayudar. El caso, siguiendo con lo que estábamos, es que tenemos que encontrar la manera de que ese perro, ese individuo, perro humano colibrí, me ha gustado el colibrí, sea capaz de crecer, de ganar autoestima, de ganar solidez aquí arriba, para de esa forma poder ir poquito a poco enfrentándose a esos miedos. Vuelvo a decir, juegos de olfato, plantearle pequeños conflictos que pueda resolver y poquito a poco ir haciéndole crecer, muy poquito a poco. Y dependiendo del origen que haya tenido o de la intensidad de su miedo, pues llegaremos a un punto o a otro, pero es súper importante. Siempre tiene que ser ese individuo, ese perro, si es por lo que estás viendo este contenido, tiene que ser él quien decida enfrentarse al miedo.
Chicos, chicas, hasta aquí este vídeo. Preguntas, cualquier cosa que no entendáis, iros a los comentarios. Decidme si os ha gustado, compartirlo, si queréis compartirlo, sacarlo de fuera, que lo vea el mundo. Yo creo que es una información que debería tener todo el mundo que tenga un perro con miedo, que se dedica al adiestramiento. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis, que yo estoy para ayudaros siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales.